Una joven embarazada de gemelos es expulsada de casa por su suegro ingrato. Años después los hijos regresan para hablar con su abuelo. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores antes de fin de año. Ayúdame suscribiéndote y dejando tu like. Y sé parte de mi sueño también. Elena estaba en la cocina cuando sonó el teléfono. El sonido agudo la sacó de su ensimismamiento, y al mirar la pantalla, vio que era del hospital. Su corazón se detuvo por un segundo. Andrés había salido temprano esa mañana para un viaje de negocios, y aunque siempre le preocupaba, jamás había imaginado que aquella llamada cambiaría su vida para siempre. Respondió con manos temblorosas. La voz al otro lado era calmada, pero Elena apenas pudo escuchar las palabras accidente y fatal. Cayó de rodillas en el suelo, el teléfono resbalando de su mano mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Andrés, su esposo, el padre de los gemelos que llevaba en su vientre, había muerto. Los días que siguieron fueron un torbellino de dolor y confusión. El velorio estuvo lleno de rostros conocidos, pero Elena no veía más que sombras. Las palabras de consuelo se sentían vacías, como ecos distantes en una habitación fría. Lo peor no era la pérdida, sino el frío que emanaba de Jorge, su suegro. Desde el momento en que le dio la noticia, había mantenido una distancia que a Elena le dolía más que cualquier otra cosa. En medio del velorio, cuando la casa estaba llena de amigos y familiares, Jorge se acercó a ella. Con una mirada severa y una voz que no reflejaba ni un atisbo de compasión, le dijo: «Elena, tenemos que hablar». Se apartaron del bullicio y entraron en el despacho de Jorge. Él cerró la puerta y, sin preámbulos, la miró con dureza. «No hay lugar para ti aquí», dijo, su tono firme como una sentencia. Elena lo miró, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, con la voz rota por la incredulidad. «Andrés se ha ido, y no puedo cargar con más responsabilidades. No puedo cuidar de ti y de esos niños», espetó, señalando su vientre abultado. Cada palabra cortaba como un cuchillo. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Aún en duelo por la pérdida de su esposo, ahora se enfrentaba a la posibilidad de perder su hogar, el único lugar seguro que le quedaba. Pero Jorge, con el rostro endurecido por el dolor y la amargura, no cedía. «Yo no tengo a dónde ir, Jorge. No puedes hacerme esto», imploró, pero él ya había tomado su decisión. «Tienes una semana para encontrar un lugar», dijo, antes de marcharse de la habitación, dejándola sola en su dolor. Los días siguientes fueron un infierno para Elena. Empacar sus cosas, mientras lidiaba con el duelo, era casi insoportable. Cada rincón de la casa le recordaba a Andrés, a los planes que habían hecho juntos, al futuro que ahora se desmoronaba ante sus ojos. Los gemelos que llevaba en su vientre le daban fuerza, pero también aumentaban su miedo. ¿Cómo iba a criar a 2 hijos sola, sin hogar, sin familia? Finalmente, el día llegó. Bajo la lluvia torrencial, con una pequeña maleta en la mano y su barriga cada vez más pronunciada, Elena abandonó la casa de Jorge. Miró hacia atrás una última vez, esperando, quizás, que su suegro saliera a detenerla, a ofrecerle algún tipo de apoyo. Pero la puerta permaneció cerrada, y con el corazón destrozado, Elena se fue. El pequeño apartamento que logró alquilar era humilde, apenas lo suficiente para vivir. Las paredes desnudas y el frío de los suelos le recordaban constantemente lo sola que estaba. Cada día era una lucha, y mientras la fecha de nacimiento de los gemelos se acercaba, el miedo la envolvía más. Pero algo dentro de ella se encendió. Tal vez era la necesidad de proteger a sus hijos, tal vez el recuerdo de Andrés y la promesa de que saldrían adelante. Elena comenzó a trabajar en todo lo que podía, desde costura hasta limpieza, con tal de ahorrar el poco dinero que le quedaba. Sus noches eran largas, llenas de preocupaciones, pero cada patada de los gemelos en su vientre le recordaba que no estaba sola. Ellos dependían de ella, y eso le daba la fuerza para seguir. Una noche, mientras se acostaba en el viejo sofá de su apartamento, sintió una fuerte patada. Sonrió, tocando su vientre con cariño. «Ya casi están aquí, mis amores», susurró, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza.
Estaba decidida a darles una vida mejor, lejos del desprecio y la frialdad que había experimentado. Con el tiempo, Elena comenzó a adaptarse a su nueva vida. La rutina era dura, pero había algo reconfortante en la independencia que había ganado. Aunque vivía con muy poco, estaba construyendo un hogar para sus hijos. Las pequeñas cosas, como preparar el espacio para sus gemelos o encontrar pequeños muebles en mercadillos, le daban sentido a sus días. Sin embargo, el recuerdo de Jorge y su frialdad seguían pesando sobre ella. A veces, en las noches más silenciosas, se preguntaba si alguna vez lo perdonaría. Pero rápidamente apartaba esos pensamientos. No había espacio para el odio ni para el resentimiento. Todo lo que importaba ahora era el futuro, su futuro, el de sus hijos. La llegada de los gemelos fue todo lo que Elena había esperado y más. El parto fue difícil, pero cuando finalmente sostuvo a Lucas y Lara en sus brazos, sintió que todo el dolor, todo el sacrificio, había valido la pena. Sus pequeños eran fuertes y llenos de vida, y Elena supo en ese instante que haría cualquier cosa por ellos. Los primeros meses fueron agotadores. Elena trabajaba más que nunca para mantener a su pequeña familia, pero siempre encontraba tiempo para estar con sus hijos, para amarlos y protegerlos. Cada día que pasaba, su vínculo con ellos se fortalecía, y aunque la sombra de Jorge seguía presente en su mente, cada vez era menos importante. A medida que Lucas y Lara crecían, Elena veía en ellos una mezcla perfecta de Andrés y de ella misma. Lucas, con su naturaleza protectora y decidida, y Lara, con su espíritu soñador y corazón compasivo. Eran su razón de ser, su motivo para seguir adelante. Un día, mientras limpiaba el pequeño cuarto de los niños, encontró una vieja fotografía de Andrés junto a Jorge. La imagen la golpeó como una bofetada. No había hablado de Jorge con sus hijos, no quería llenar sus vidas con el resentimiento que ella cargaba. Pero sabía que ese día llegaría, el día en que ellos querrían saber la verdad. Elena miró la fotografía durante unos minutos, con lágrimas en los ojos. La guardó en un cajón, lejos de las manos curiosas de sus hijos. No estaba lista para enfrentar el pasado, pero sabía que, eventualmente, sus hijos tendrían preguntas que no podría evitar. Y en su interior, algo le decía que ese día estaba más cerca de lo que pensaba. El sonido de la lluvia golpeaba contra las ventanas del hospital mientras Elena respiraba con dificultad. Las contracciones habían comenzado antes de lo esperado, y el dolor la atravesaba como olas imparables. Estaba sola en esa pequeña habitación de paredes blancas, rodeada de desconocidos, médicos y enfermeras que iban y venían con prisa. Su mente divagaba entre el miedo por el futuro y el agotamiento del parto que ya había durado horas. Una enfermera, joven y amable, se acercó a ella, limpiando su frente sudorosa. «Todo va a estar bien, Elena. Solo un poco más», le dijo con voz suave. Elena asintió, pero su corazón latía desbocado. Desde que había sido expulsada de la casa de Jorge, no había dejado de preguntarse cómo sería traer a sus hijos al mundo en esas condiciones. Sin familia, sin un hogar adecuado, con recursos limitados. El miedo de no ser suficiente para ellos la atormentaba día y noche. Pero ese no era el momento para pensar en eso. Tenía que concentrarse en el presente, en cada respiración, en cada empuje. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente, un llanto agudo llenó la habitación. Elena miró a su alrededor con lágrimas en los ojos. Uno de los bebés ya estaba aquí. El médico lo sostuvo en alto, y pronto, el segundo gemelo llegó, con el mismo vigoroso llanto. «¿Son fuertes, Elena?», dijo el médico, mientras una enfermera le colocaba a los bebés en los brazos. Elena los miró con incredulidad. Lucas y Lara. Allí estaban, tan pequeños, tan frágiles, y sin embargo, llenos de vida. El cansancio físico que sentía fue reemplazado por una sensación abrumadora de amor y responsabilidad. En ese momento, todas las dudas sobre su capacidad para cuidar de ellos desaparecieron. Habría dificultades, pero esos niños eran su mundo ahora. No había marcha atrás. Los días que siguieron al nacimiento fueron una mezcla de agotamiento y gozo. Elena pasó largas noches sin dormir, alimentando a los gemelos,
cambiando pañales, cuidándolos cuando lloraban. Cada pequeño gesto, cada mirada de esos ojos recién abiertos, llenaba su corazón de una fuerza que no sabía que tenía. Pero también, la realidad se hacía cada vez más evidente. La vida que les ofrecía estaba lejos de ser ideal. Las cuentas médicas, la renta del pequeño apartamento, los alimentos, todo era una carga abrumadora. Elena tuvo que regresar al trabajo tan pronto como fue posible, tomando cualquier empleo que pudiera para cubrir las necesidades de sus hijos. Lavaba ropa para vecinos, cocinaba para familias, limpiaba casas. Cada centavo que ganaba lo destinaba a Lucas y Lara. Nunca había tiempo para ella misma. Pero no le importaba. La promesa que se había hecho en el hospital seguía viva. Haría lo que fuera necesario para que sus hijos no carecieran de nada. A medida que los gemelos crecían, Elena notaba sus diferencias. Lucas, aunque apenas tenía unos pocos años, ya mostraba un carácter fuerte, protector. Cuando Lara lloraba, él la abrazaba, la calmaba, y cuando jugaban en el pequeño jardín de su hogar, Lucas siempre estaba vigilante, cuidando que su hermana no se hiciera daño. Lara, por otro lado, tenía una naturaleza más soñadora. Le encantaba recoger flores, mirar el cielo y perderse en sus propios pensamientos. Elena veía en ellos una mezcla perfecta de ella misma y de Andrés, su difunto esposo. Aunque había días en los que el cansancio y la preocupación la abrumaban, el ver a Lucas y Lara juntos la llenaba de esperanza. Cada risa, cada pequeño logro de sus hijos le recordaba que, a pesar de las circunstancias, estaban bien. No era la vida que había imaginado cuando estaba casada con Andrés, pero era la vida que tenía ahora, y eso era suficiente. Sin embargo, había algo que Elena había evitado todo este tiempo. El recuerdo de Jorge, el abuelo de los niños, permanecía como una sombra en su vida. Desde el día en que la había expulsado de su casa, Elena nunca había vuelto a mencionarlo. No quería llenar las mentes inocentes de Lucas y Lara con la amargura de su propia experiencia. Pero sabía que eventualmente, las preguntas llegarían. Y llegaron antes de lo esperado. Fue el 10º cumpleaños de los gemelos. Elena había preparado una pequeña fiesta en su modesto hogar, con algunos amigos de la escuela y vecinos cercanos. Mientras limpiaba después de la celebración, Lucas encontró una caja de fotos antiguas. Entre las imágenes de su padre, Andrés, había una que destacaba. Una fotografía de él junto a un hombre mayor, con el rostro serio y los ojos grises. «Mamá, ¿quién es este?», preguntó Lucas, sosteniendo la foto en alto. Elena, al ver la imagen, sintió un nudo en el estómago. Sabía que ese día llegaría, pero no estaba preparada para enfrentarlo. «Ese es tu abuelo, Jorge», respondió con cautela. «¿Por qué nunca lo hemos visto?», preguntó Lara, que también se había acercado a mirar la foto. Elena suspiró y se sentó, invitando a los niños a hacer lo mismo. Les explicó lo básico, lo necesario, pero sin entrar en detalles dolorosos. Les habló de la muerte de su padre, de cómo Jorge había reaccionado y de por qué nunca los había buscado. Los niños escucharon en silencio, pero podía ver la curiosidad en sus ojos, especialmente en Lucas. Él siempre había sido más inquisitivo, más insistente. Esa noche, después de que los gemelos se fueron a dormir, Elena se quedó despierta, mirando la fotografía que Lucas había encontrado. El rostro de Jorge seguía siendo el mismo que recordaba, rígido, marcado por la vida. No sabía si algún día podría perdonarlo por lo que había hecho, pero sabía que sus hijos tenían derecho a conocer su historia. Sin embargo, temía lo que encontrarían si decidían buscarlo. Durante las semanas siguientes, Lucas no dejó de hacer preguntas sobre su abuelo. Parecía obsesionado con la idea de conocerlo, de entender por qué los había rechazado. Lara, aunque también interesada, se mostraba más reservada, más sensible a la tristeza que este tema provocaba en su madre. Pero Lucas era persistente. Una tarde, mientras Elena preparaba la cena, Lucas entró a la cocina con determinación. «Quiero conocer a Jorge», dijo, sin rodeos. Elena dejó de cortar las verduras y lo miró, sorprendida por su audacia. «Lucas, no es tan simple. Jorge, él no nos quiere en su vida».
No quiero que te hagas ilusiones, intentó explicarle. Pero es nuestro abuelo, mamá. ¿No tenemos derecho a saber quién es? Replicó Lucas, con una mirada intensa que Elena había visto antes en Andrés. Elena suspiró, sabiendo que no podía detenerlo. Los niños crecerían, y eventualmente, harían sus propias decisiones. Pero algo en su interior le decía que esta búsqueda no traería más que dolor. Si alguna vez decides buscarlo, quiero que lo hagas con cuidado. A veces, las respuestas no son lo que esperamos, dijo finalmente. Lucas asintió, pero Elena sabía que ya había tomado su decisión. Lucas no podía dejar de pensar en la conversación con su madre sobre Jorge. Las respuestas vagas que Elena le había dado no eran suficientes. Sabía que algo más profundo se escondía detrás del rechazo de su abuelo. Había una parte de su historia familiar que no encajaba, y aunque su madre intentaba protegerlos del dolor, Lucas sentía que necesitaba saber la verdad. Una tarde, después de volver del colegio, Lucas fue directamente a su habitación, decidido a empezar su búsqueda. Prendió su viejo ordenador portátil y comenzó a investigar sobre Jorge. No fue fácil encontrar información. Su abuelo vivía una vida privada, alejada del escrutinio público, pero después de horas de búsqueda, Lucas finalmente encontró algo. Una dirección antigua, una propiedad que Jorge aún poseía en las afueras de la ciudad. Su corazón latía con fuerza mientras anotaba la dirección. La idea de enfrentarse a Jorge le provocaba una mezcla de emoción y nerviosismo. No sabía cómo reaccionaría su abuelo al verlo después de tantos años, pero eso no lo detendría. Sentía que era su deber, no solo por él, sino por Lara y su madre. Cuando Lara regresó a casa esa tarde, Lucas la estaba esperando en el pequeño comedor de su casa. «Tenemos que hablar», le dijo, con una mirada intensa que dejó a Lara preocupada. «¿Qué pasa?», preguntó ella, sentándose frente a él. Lucas le explicó todo lo que había descubierto. Le habló de la dirección de Jorge y de su plan para ir a verlo. Lara, siempre más cautelosa, frunció el ceño. «Lucas, no sé si esto es una buena idea. Mamá nos advirtió. ¿Y si todo esto solo termina lastimándonos más? ¿Y si no?», replicó Lucas, cruzando los brazos. «No podemos vivir con preguntas. Tenemos derecho a conocerlo. A saber por qué nos rechazó». Lara bajó la mirada, indecisa. Sabía que su hermano tenía razón. Había sentido la misma curiosidad, pero su miedo a revivir el dolor que su madre cargaba era más fuerte. Aún así, no quería dejar que Lucas enfrentara a su abuelo solo. «Está bien. Te acompaño. Pero prométeme que, pase lo que pase, no haremos nada que pueda lastimar más a mamá». Lucas asintió. Sabía que esto no sería fácil, pero estaba decidido. No había marcha atrás. Esa noche, cuando Elena se fue a dormir, Lucas y Lara se quedaron despiertos, planeando cómo llegar a la casa de Jorge sin que su madre lo supiera. No querían preocuparla ni enfrentar su furia si descubría lo que estaban planeando. Saldrían temprano, antes de que ella despertara, y regresarían lo más rápido posible. Todo estaba calculado. El día llegó, y con mochilas ligeras, Lucas y Lara se pusieron en marcha. El trayecto hacia la casa de Jorge era largo, y la tensión crecía con cada kilómetro que recorrían. Ninguno de los dos hablaba mucho, cada uno sumido en sus propios pensamientos, preparándose para lo que estaba por venir. Cuando finalmente llegaron, la vista de la mansión de Jorge los dejó sin aliento. Era grande, imponente, pero había algo frío y solitario en ella. Las ventanas cerradas, las paredes grises, todo el lugar emanaba una sensación de vacío. Lucas respiró hondo y tocó el timbre. Los segundos que siguieron parecieron eternos. Lara lo miraba, nerviosa, pero antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió. Un hombre mayor, de rostro severo y ojos grises, apareció en la entrada. Era Jorge. «¿Qué quieren?», preguntó con voz grave, sin reconocer a los gemelos al principio. Lucas dio un paso adelante, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Soy Lucas. Y ella es Lara. Somos los hijos de Andrés y de Elena». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Jorge los miró fijamente,
su expresión cambiando lentamente del desconcierto a algo que Lucas no pudo identificar de inmediato. Finalmente, el hombre se hizo a un lado, abriendo la puerta un poco más. «Entren», dijo, en un tono que no dejó espacio para la discusión. Lucas y Lara intercambiaron miradas antes de cruzar el umbral de la mansión. El interior de la casa era tan frío como su exterior. Los muebles antiguos y las paredes cubiertas de retratos daban la sensación de que el tiempo se había detenido allí. Jorge los condujo a una sala de estar, donde se sentaron en un sofá de cuero desgastado. «¿Qué es lo que quieren de mí?», preguntó Jorge, sin rodeos, mientras se sentaba frente a ellos. Lara, nerviosa, dejó que Lucas hablara primero. «Queremos saber por qué nos abandonaste. ¿Por qué rechazaste a nuestra madre cuando más te necesitaba?», dijo Lucas, su voz temblando ligeramente, pero firme. Jorge los miró largo y tendido antes de suspirar profundamente. Se pasó una mano por el cabello gris, y por un momento, pareció que la frialdad que lo caracterizaba se desvanecía. «Ustedes no entenderían. No pueden entender el dolor de perder a un hijo», dijo, en voz baja. «Cuando Andrés murió, algo dentro de mí murió con él. Y culpé a tu madre. Fue más fácil culparla a ella que enfrentar mi propia tristeza». Lara sintió un nudo en la garganta. La dureza de su abuelo estaba empezando a desmoronarse, y por primera vez vio el dolor real que llevaba dentro. «Pero no fue su culpa», intervino Lara, con voz suave. «Mamá también perdió a papá. Y a pesar de todo, nunca dejó de luchar por nosotros. Solo quería que la aceptaras». Jorge apretó los labios, su mirada cayendo hacia el suelo. Parecía estar luchando con sus propios demonios, con las decisiones que había tomado y las consecuencias que habían tenido. «Sé que cometí errores», admitió finalmente. Pero era demasiado orgulloso para admitirlo. Demasiado herido para hacer lo correcto. Lucas sintió una mezcla de ira y tristeza. Parte de él quería gritarle a su abuelo, decirle todo lo que habían sufrido por su culpa. Pero otra parte, una más profunda, quería entender, quería cerrar ese ciclo de dolor que había afectado a su familia durante tantos años. «Si realmente lo lamentas, entonces tienes que hacer algo al respecto», dijo Lucas, con la voz firme. «No es tarde para enmendar lo que hiciste. Puedes empezar ahora». Jorge los miró, sus ojos grises llenos de emociones reprimidas. Por primera vez en años, se permitió sentir el peso de sus errores, de las decisiones que lo habían llevado a una vida de soledad. «No sé si puedo ser el abuelo que necesitan», dijo, en un tono más suave. «Pero si me dan la oportunidad, lo intentaré». Lara tomó la mano de Lucas y asintió. «Eso es todo lo que pedimos», dijo ella, con una sonrisa tímida. Jorge, aunque aún luchaba con su propio orgullo, sintió una chispa de esperanza encenderse dentro de él. Quizás, después de todo, no era demasiado tarde para recuperar algo de lo que había perdido. La tensión en la habitación comenzó a disiparse. Los gemelos sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero este era el primer paso hacia una posible reconciliación. La mansión de Jorge era imponente, pero fría. Al ver el edificio desde la distancia, Lucas y Lara no podían evitar sentir una mezcla de nervios y expectativa. Se acercaban lentamente, sin saber si lo que encontrarían detrás de esas puertas cambiaría sus vidas para mejor o para peor. La fachada gris y las ventanas altas parecían observarlos, juzgando su presencia, como si el peso del pasado aún estuviera presente en cada rincón de la propiedad. Al llegar a la entrada, Lucas respiró hondo antes de tocar el timbre. El sonido resonó en el interior de la casa, y después de unos largos segundos de espera, la puerta se abrió lentamente, revelando el rostro de Jorge. Al principio, el hombre los miró sin expresión, sin reconocerlos de inmediato, pero cuando sus ojos grises finalmente conectaron con los de Lucas y Lara, su rostro se tensó. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Jorge, su tono grave, aunque no tan duro como Lucas había temido. «Queremos hablar contigo», respondió Lucas, su voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Jorge vaciló por un momento, como si estuviera evaluando la situación, pero finalmente dio un paso hacia un lado, permitiéndoles entrar.
Los gemelos cruzaron el umbral de la mansión, sintiendo el aire frío que impregnaba el lugar. La casa estaba llena de muebles antiguos, pero vacía de vida. Parecía más un museo que un hogar. Los condujo hasta una gran sala de estar, donde se sentaron en un viejo sofá de cuero. Jorge se acomodó frente a ellos, con los brazos cruzados y una expresión expectante. El silencio que siguió fue incómodo, pero finalmente Lucas decidió hablar. «Queremos entender por qué nos rechazaste», dijo, su voz quebrándose un poco al decirlo. «Mamá nos ha hablado de ti, pero no de todo. Queremos saber la verdad». Jorge no respondió de inmediato. Bajó la mirada, como si estuviera pensando en las palabras adecuadas, o quizás en si debía hablar en absoluto. Finalmente, tras un largo suspiro, levantó la vista hacia ellos, y sus ojos mostraron algo más que dureza. Había un rastro de arrepentimiento. «No fue una decisión fácil», comenzó. «Cuando Andrés murió, algo dentro de mí se rompió. Mi único hijo. Y no supe cómo lidiar con eso. Culpar a Elena fue lo más fácil. Era la única persona que me quedaba, y en lugar de aferrarme a ella, la rechacé. La alejé porque no podía soportar el dolor de tenerla cerca». Lara, que había estado en silencio hasta ese momento, tomó aire para intervenir. «¿Y qué pasa con nosotros?», preguntó, su voz más suave, pero llena de emoción. «Nosotros no teníamos nada que ver con eso. Éramos solo bebés. ¿Por qué nunca nos buscaste?». Jorge cerró los ojos por un momento, como si esas palabras le pesaran más que cualquier otra cosa. «Porque cada vez que pensaba en ustedes, solo veía lo que había perdido. Los veía a través de la sombra de Andrés. Y eso me asustaba». Su voz se quebró levemente, y por primera vez, los gemelos vieron a su abuelo no como el hombre severo que los había rechazado, sino como alguien roto por su propio dolor. El silencio volvió a caer sobre la sala, pero esta vez era menos incómodo, más reflexivo. Jorge estaba claramente luchando con su orgullo, con el peso de sus decisiones pasadas. Lucas lo observaba, sintiendo que algo dentro de él también comenzaba a cambiar. Había llegado a esa casa esperando una confrontación, pero lo que estaba viendo ahora era mucho más complejo de lo que había imaginado. «No estamos aquí solo para que nos expliques por qué nos dejaste», dijo Lucas finalmente. «Queremos saber si estás dispuesto a cambiar eso. Si hay alguna manera de que podamos ser una familia». Las palabras de Lucas parecieron golpear a Jorge con fuerza. El hombre los miró a ambos, sus ojos grises mostrando una mezcla de emociones. Parecía querer decir algo, pero las palabras no le salían. Finalmente, se levantó del sillón y caminó hacia una ventana, mirando hacia el jardín que se extendía más allá de la casa. «No sé si soy capaz de ser el abuelo que merecen», dijo, casi en un susurro. «He pasado tantos años solo, pensando en todo lo que perdí, que no sé si puedo volver a ser parte de una familia». Pero se detuvo, girándose hacia ellos. «Si están dispuestos a darme una oportunidad, intentaré hacer las cosas bien». Lara miró a Lucas, buscando en sus ojos la confirmación de que estaban haciendo lo correcto. Lucas asintió levemente, y ella decidió dar el paso. «Eso es todo lo que necesitamos», respondió, con una pequeña sonrisa en los labios. «Solo una oportunidad». Los tres se quedaron en silencio por unos momentos, sabiendo que lo que acababa de suceder era un primer paso hacia algo nuevo. La reconciliación no sería fácil, y el dolor del pasado no desaparecería de inmediato, pero al menos ahora había una posibilidad. Una oportunidad de reconstruir lo que una vez se había perdido. La tarde avanzaba lentamente, y los gemelos sabían que debían regresar antes de que Elena descubriera que habían estado allí. Se levantaron del sofá, y mientras caminaban hacia la puerta, Jorge los siguió en silencio. Cuando llegaron al umbral, él habló de nuevo. «¿Vendrán a verme otra vez?», preguntó, su tono más suave, casi vulnerable. «Vendremos», respondió Lucas, sin dudarlo. «Pero también queremos que hables con mamá. Esto no está completo sin ella». Jorge asintió, aunque era evidente que la idea de enfrentarse a Elena le causaba cierta ansiedad. Sabía que había sido cruel con ella,
y que el camino hacia el perdón no sería sencillo. Lo haré, dijo, con una resolución que sorprendió a los gemelos. Cuando Lucas y Lara dejaron la mansión, sintieron una mezcla de alivio y esperanza. No sabían cómo reaccionaría su madre al enterarse de lo que habían hecho, pero por primera vez en mucho tiempo, sentían que el vacío en su familia comenzaba a llenarse. Habían dado el primer paso hacia la reconciliación, y aunque el camino sería largo, estaban dispuestos a recorrerlo. Al llegar a casa, encontraron a Elena esperándolos en la sala, con los brazos cruzados y una expresión de preocupación. Sabía que habían estado en la mansión de Jorge. Los gemelos lo notaron en sus ojos. Fueron a verlo, ¿verdad?, preguntó, sin rodeos. Lucas asintió, y antes de que Elena pudiera decir algo más, se apresuró a hablar. Mamá, lo que hizo fue terrible, pero él está dispuesto a intentarlo. Quiere arreglar las cosas. Elena los miró en silencio, procesando lo que acababan de decirle. Parte de ella quería gritarles, pedirles que no se involucraran con el hombre que había destruido su vida. Pero otra parte, la más profunda, la que había anhelado durante años cerrar esa herida, la detenía. No es tan fácil, dijo finalmente, su voz temblando. Hay muchas cosas que no saben. Mucho dolor. Lo sabemos, mamá, respondió Lara, acercándose para abrazarla. Pero no tenemos que seguir viviendo con ese dolor. Podemos intentar sanar, juntos. Elena cerró los ojos, permitiéndose sentir el calor del abrazo de su hija. Sabía que tenía razón. Quizás era hora de dejar atrás el pasado y darle una oportunidad al futuro, por el bien de sus hijos y por ella misma. Está bien, dijo, con un suspiro. Pero no prometo nada. Lucas y Lara sonrieron, sabiendo que habían dado un paso más hacia la sanación de su familia. Había esperanza, y eso era todo lo que necesitaban. Si te gustó este vídeo y crees en el poder de las buenas acciones, deja tu like y suscríbete. Juntos podemos compartir más historias que tocan el corazón. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.